Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer ciertos resquemores. ¿Cuáles son? La posibilidad que alguno de los progenitores, padre o madre, pueda ser agresor y que si el juez reparte en tiempos iguales sin medir esa posibilidad, es un riesgo. Tan es así que estuvo con nosotros Lucía Alvite, socióloga, hace algunas semanas, y ella explicó su posición respecto al tema de la tenencia compartida. Hoy queremos escuchar la otra parte, que me parece valioso también escucharla, que es la de aquellos que sí están a favor de esta norma, la respaldan y la han promovido. Walter Chirinos es vocero de la Asociación Tenencia Compartida Perú. Walter, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Y la doctora Patricia Capellino, psicoterapeuta, que también está con nosotros y con quien vamos a conversar para entender qué tal, cómo les va, entender su posición al respecto. Walter, comenzamos con usted. ¿Por qué esta es una buena norma? Bien, Carlos. Antes de todo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Buenas noches a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Esta es una norma importante. La Ley 31590 es una norma que ha marcado un hito, un cambio en la sociedad, porque esta norma lo que hace es reconocer el derecho de mantener un vínculo directo, constante y regular entre ambos padres. Algo que está en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 9 establecía de que ambos padres debían mantener ese vínculo regular. Ese vínculo se tiene que mantener y se ha mantenido durante el periodo en el que se han mantenido las relaciones juntas y no se tiene por qué haber roto por la separación. Estamos ante una norma que ha establecido un cambio porque pasamos de un sistema adversarial, un sistema confrontativo, un sistema a través del cual ambos padres trataban de cogerse a los hijos de un brazo y luego del otro, y pasamos a un sistema a través del cual se promueve la cooperación, se promueve la participación activa, la participación de tanto madres como padres que lamentablemente luego de la separación se ven víctimas de este tipo de rompimientos, y eso no debe perjudicar. Todo siempre en función y primando un principio muy importante, que es el interés superior del niño. ¿Qué se le dice a los críticos que señalan que la tenencia compartida, como lo expresó Lucía Alvites y la Defensoría del Pueblo y otros voceros, señalan que siempre es un riesgo en la medida en que el cónyuge, uno de los cónyuges podría ejercer violencia sobre los hijos y el juez está entregando la responsabilidad del cuidado de un menor a un violento? A ver, entendemos la posición que está en contra, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. La modificación del artículo 84 en el último párrafo no establece más bien la posibilidad de que el juez tenga la discrecionalidad y la facultad de poder decidir si es que ocurren casos de violencia con la cual nuestra asociación como tenencia compartida, como la norma, rechaza todo acto de violencia, y en esos casos se establecerá que el juez pueda decidir que permanezca con la tenencia monoparental en cualquiera de los casos. Es decir, ¿a solicitud de parte? No, no necesariamente. ¿O por principio el juez puede decidir usted no porque es violento, usted sí? Por supuesto que sí. Recuerda que el juez es el director del proceso. Entonces, en ese sentido, aparte de las pruebas que ofrezcan ambas partes, aparte de la coordinación que se realice con el equipo multidisciplinario, se puede determinar que efectivamente hay una afectación, hay un peligro. Es más, la misma modificatoria en el artículo 82 establece que en caso los niños tengan algún tipo de riesgo, el juez puede establecer la tenencia monoparental, le faculta eso. De acuerdo. Doctora Patricia Capellino, lo que está en discusión, corríjame si me equivoco, no es el derecho de los padres, sino la salud de los menores, la salud mental de los menores. ¿Cuánto daño le hace a los chicos estar en estos dimes y diretes que se puede producir en la separación de los padres? Muchísimo, muchísimo, pero además hay una situación gráfica lamentable, ¿no? O sea, esto se sigue reproduciendo, o sea, no solo basta, no solo es suficiente, mejor dicho, que papá y mamá sigan en este conflicto, en esta confrontación, sino que si lo trasladamos a los poderes del Estado es lo mismo. Fiscalía, Poder Judicial, régimen de visitas, y seguimos en litigios y en litigios interminables. Pero hay una cosa importante, Carlos, que me parece vale la pena aclarar a partir de lo que la señora Alvites mencionó acá. Esta ley nosotros no le damos paternidad ni maternidad a nadie. Nosotros la hemos trabajado hace 4 años aproximadamente, y el año de los candidatos al Congreso, nosotros convocamos a todas las tiendas políticas, desde Asociación Tenencia Compartida, Oye Papá, Oye Mamá, que es el centro que yo represento. Entonces el interés nuestro es
justamente la infancia. Los niños son sujetos de derecho siempre, no son el futuro de nada ni de nadie, son niños que merecen la atención hoy, ahora. Un niño que sabe que sus padres están, digamos, separándose, sufre antes de la conciliación, no sufre a partir de la conciliación, sino sufre mucho antes estas confrontaciones interminables. Lo sensible es que cuando se llega a la conciliación, los puntos más saltantes, si usted se fija, son alimentos, o sea, dinero, tiempo, o sea, el papá pasa de estar de lunes a domingo, no, ahora solo martes y jueves y 2 domingos al mes porque yo 2 domingos me voy a la playa. O sea, es un manejo totalmente centrado en decisiones adultas y hacia abajo, ¿qué piensa? ¿Qué quiere la niña de 2? ¿Qué quiere el niño de 4? ¿Qué quiere el niño de 3? ¿Quiere eso o quiere un vínculo constante como el que ha tenido? Entonces, yo creo que desde ahí la mirada del juez, y que lamentablemente, Carlos, no es cierto, o sea, eso que menciona la señora Alvites de que el juez va a decidir y que el juez cuando decide, ¿sabe cuántos años pasaron en la vida de un niño? Mínimo 3 o 4. Por la lentitud del propio sistema judicial. Y ella lo dijo en un momento hablando de la ley de violencia contra la mujer. Entonces yo creo que aquí... Pero la Defensoría también, más allá de lo de Lucía Alvites, la Defensoría también mantiene esa posición. Pero ¿cuál es la dificultad de entender la igualdad de los derechos de padres y madres? ¿Por qué estamos retrocediendo en el tiempo cuando las mujeres ahora trabajamos gran parte del día y tenemos a un hombre papá que si no vive conmigo, pero yo le puedo decir, oye, mira, yo me estoy yendo a trabajar, tú puedes estar acá, puedes acompañarlo a la hora que llegue al colegio, puedes estar con él? O sea, yo escogí a esa persona, yo soy responsable de la elección, pero yo no le voy a trasladar el error de mi relación de pareja y el fracaso a mis hijos. De acuerdo. Walter, tomo esta cita para su consideración, que la tomé un poco indagando, investigando sobre esta conversación. Dice, los movimientos legales están siendo usados por diferentes grupos conservadores tanto de Europa como de América Latina. Muchas veces se vende como una falsa igualdad involucrando a los padres, pero con un agresor no se puede establecer un buen vínculo. Al contrario, se usa como un arma, se le da beneficio para poder seguir violentando. ¿Qué tal ese argumento? Primero tenemos que diferenciar 2 cosas, Carlos. La primera es que nosotros como Asociación Tenencia Compartida no pertenecemos a ningún ismo. Por definición, el conservadurismo es una filosofía política que establece la imposición y el uso del poder para conservar ciertos aspectos tradicionales de la sociedad. Sin embargo, el movimiento de la tenencia compartida más bien lo que hace es reconocer un cambio social. Ajá. Exacto. Recuerda, nosotros no queremos mantener el estatus de la familia tradicional en la cual ambos padres, la madre se dedicaba al hogar, el padre se dedicaba a un aspecto de proveedor económico. Más bien lo que estamos promoviendo es lo que está ocurriendo en la realidad. La mujer sale del hogar, rompe el techo de cristal y empieza a volverse de forma activa en la sociedad, y por tanto los hombres también formamos parte de ese cambio y decidimos, ¿sabes qué? Ya no quiero formar parte solamente desde un aspecto de proveedor económico, quiero ingresar en las labores del hogar, quiero lavar, planchar, criar a mi hijo, quiero cambiarla. Mucho de lo que permanecemos en la asociación somos personas y padres comprometidos con una paternidad activa, que queremos formar parte, porque fácil sería para nosotros simplemente decir, bueno, sigamos con este esquema tradicional, me pides una pensión, te doy la pensión, me desconozco de mis labores y ya está. No, nosotros queremos ese cambio. Que Lucía Alvites apeló al rótulo de conservador en la medida que las organizaciones que han buscado que esta ley salga han buscado justamente sectores políticos conservadores para poder tener el respaldo. Alejandro Aguinaga, Patricia Juárez. Por eso yo lo aclaro. O sea, no es que buscamos. Nosotros nos acercamos a todas las tiendas políticas. Todas. Todas. Los únicos que se interesaron en eso fueron estas 3 personas. Entiendo. Yo no soy fujimorista, mi grupo de trabajo no es fujimorista, el grupo de tenencia compartida tampoco, pero este facilismo, Carlos, de encasillar, ¿no es cierto? Estamos hablando de los derechos de los niños, a acercarse a su padre, a ir al parque a jugar con él, a sentir esta proximidad, esta ternura. ¿Por qué llevarlo forzosamente al feminismo,
a esta... Hildebrand ha opinado en un podcast, no sé si lo has visto. No he podido. Genial, porque resume, dice, en un editorial de La República, decir que pretenden equiparar, lo dice sarcásticamente, ¿no? O sea, los papás y las mamás tenemos los mismos derechos. El maltrato infantil no está ubicado solo en el mundo de los hombres. Por favor, acaba la ministra de salir en este canal en la mañana hablando del crimen de Ucayali de la niña de 2 años. Terrible. Por Dios santo, 2 mujeres en Argentina mataron y ahora una ley de este niño torturado y asesinado a plazos por 2 mujeres. Entonces, la perversión femenina existe, Carlos. Ya la doctora Weldon en el año de 1900, si no me equivoco, 81, lo dijo, lo demostró científicamente. Entonces, no recurramos al mito de la maternidad, que nunca pasa nada malo entre nosotros. Los bebitos que están con papás entre 0 y 3 años reciben ternura, reciben amor, reciben cuidados. Hay estudios científicos que prueban esa diferencia de cómo el niño se nutre de la diferencia de ser cargado por papá y ser cargado por mamá. La violencia se gesta en una casa, en un hogar, en una llamada familia, como lo dijo Walter. La familia tradicional ya no existe en el mundo entero, pero no hablamos de eso, hablamos de los derechos de los niños. Le entiendo. Ahora, mi preocupación es que cuando se producen los procesos contenciosos donde las parejas se separan, las partes están muy enfrentadas. Entonces, que el punto cero de nuestra separación sea tenencia compartida quizás genera una tensión mayor, doctora. Pero si eso ya existía. O sea, esa ley está desde el año 2009, Walter. Si corrígeme si es que por favor. me equivoco. Correcto. Mira, sobre ese punto en particular, es importante que se tome en cuenta de que cuando inicia un proceso, actualmente en el proceso en el cual rige la norma de la tenencia monoparental, se parte de una situación de desigualdad de partes. ¿Por qué? Porque la norma actualmente favorece a una de las partes, solamente a una de ellas. Entonces, si yo ingreso a un juicio... Y tradicionalmente la madre era quien se quedaba con los niños. Bueno, ¿no? Eso pongámoslo es claro. los puntos sobre las sillas. Efectivamente. Entonces, uno inicia un juicio y dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Quieres iniciar un juicio? Adelante. Al final, yo no tengo que hacer absolutamente nada. El sistema va a correr su curso y yo voy a ganar. Pero en ese punto, lo que hace esta norma es decir, hay igualdad de partes. Ambos padres tienen los mismos derechos y, sobre todo, pone en relevancia algo que es muy importante y que en la anterior norma era solamente letra muerta, un principio que se llama patria potestad. Esta norma recoge eso y lo que hace es poner el interés superior del niño para que el juez en ambas situaciones de un sistema de litigio se promueva y decir, ¿sabes qué? Vamos a conciliar. Doctora Capellino, yo no quiero discutirle ni por asomo la posibilidad de que los hombres seamos capaces de dar muchísimo cariño y ser afectuosos y amorosos y vincularnos con nuestros hijos desde que nacen. Pero tampoco podemos negar que las cifras de violencia contra la mujer y contra niños, niñas y adolescentes se ejercen principalmente desde el lado de los hombres. Y pero eso no hay es innegable. cifras que registran la violencia de las mujeres contra los niños. Ok. Es menos registrable, de acuerdo, pero también los números hablan, ¿no es cierto? Pero el prejuicio está como lo señala Walter. Sí, pues, si me permites, ¿no? Por favor. Claro, si me permites ahí darte un dato en particular y darle datos a toda la comunidad, efectivamente, y a todos los televidentes. Es importante en este caso de que no se desinforme. Te voy a dar un dato, un hecho concreto. El ENDES, en este caso existe un registro de estudio demográfico de la salud familiar que establece en el informe de la violencia contra las mujeres, niños y niñas, 2021, hace un año nada más, en el apartado de la violencia contra los niños de 1 a 5 años. Este es un dato que estableció el INEIA. En el caso de la violencia contra los niños de 1 a 5 años, dentro del hogar, quienes ejercen la mayor cantidad de castigos, en un 93% es ejercida por la madre, en un 61% es ejercido por el padre. Pero Walter, es porque las madres están más tiempo con los niños en ese rango etario, ¿no es cierto? Efectivamente, pero lo que queremos no es nosotros como asociación y la norma no quiere echarle la culpa a ninguna de las partes, solo queremos desmitificar y quitarle el estigma a que efectivamente en este caso solo el hombre ejerce violencia porque la violencia viene de ambos sexos. Y esta norma lo que hace es dejar en claro de que si existe violencia, solo uno de los padres puede ejercer la tenencia. Doctora, ¿usted cree que la narrativa feminista ha instalado una lógica en el sentido de ubicar a los hombres como los malos y a las mujeres como las buenas? Yo la verdad, Carlos, que lo que más quisiera es
hablar de la infancia y no irnos de todas maneras hacia la violencia, porque la violencia tiene su ley propia, que es Seguro. 30.364. ¿Seguro? Entonces, yo vuelvo a despejar el horizonte y a poner a los niños en primer lugar. Ellos necesitan psíquicamente esa estructuración de la presencia de un padre y de una madre. Lo que sigue para adelante ya está estudiado y comprobado científicamente. Las niñas que tienen padre presente, no hablo de padre presente porque convive, porque está casado, un padre que viene, que la lleva al nido, que la lleva al colegio, Ok. son niñas que, por ejemplo, no tienen una sexualidad tan temprana, son niñas que no tienen promiscuidad sexual, son niñas que tienen un trato, digamos, mucho más igualitario Ok. con los niños, son niñas que se acercan No, sí, me a una entiendo, es una realidad. vida más saludable. Igual en el caso de los niños, el respeto hacia Por la mujer supuesto. está probado. Entonces, si nosotros vemos a estos chicos de Maranga y les preguntamos dónde estaba tu papá, el rol del padre no existe. Lo que existe es, de todas maneras, la intención de llevarlo por ese camino. ¿Pero por qué? Es que Las yo creo mujeres- que sí existe el rol, doctora. La discusión va por la violencia que ejercen los hombres, ¿no? Pero ese es un tema aparte y es un tema que no está bien manejado porque lamentablemente si los programas del Ministerio de la Mujer en el tiempo que están en el Perú hubiesen funcionado mejor, definitivamente tendríamos niños, ¿no? Y niñas más cuidadas, madres más orientadas, padres más orientados, como lo dijo la ministra esta mañana, menos violencia familiar. Correcto. Ese es el punto para mí central. Y yo creo que un niño no tiene por qué esperar 6 años, 8 años, 7 años, y creo que de alguna manera esta socióloga Galvites lo dijo, la alineación es la alienación. O sea, el niño que está en una casa con uno de los progenitores, porque también hay mamás en el grupo obstruidas, y que escucha hablar mal del papá todo el tiempo. Ya ves, tu papá no se ha dejado, ya ves, tu papá no te llama, ya ves, si sale con el papá, anda, pídele que te compre las zapatillas, que te pague esto. Sí, sí. Ahí hay una Entonces, guerra, puede haber mutuas acusaciones. es un desgaste para la infancia esperar interminablemente a los jueces de familia Entiendo. pedirles que se involucren y que realmente investiguen o que se genere una institución Sí. para que pueda protegerlos y preservarlos. Pero esa es de una ese discusión que hay que dar, la de los juzgados de familia. Porque, Terrible, ¿no que es ya se cierto? recortaron, Carlos. Ajá. Eran más, Y ahora pero son ahora menos. entró Bueno, la eso- ley de género y los recortó a la mitad. Hablemos de eso también en otro momento, porque el Perfecto. tiempo me ha ganado. Gracias Encantada. por haber estado con nosotros. ¿Eh? Gracias también. Queríamos tener también la visión de ustedes y ha sido muy útil escucharlos. Ok. Permíteme 10 segundos. nada Por más. favor. Y quiero en este caso dirigirme a la teleaudiencia. Nosotros, ni la norma ni la asociación incentiva la violencia, incentiva el desconocimiento de la patria potestad o de las obligaciones de los padres, solamente recoge un clamor popular. Muy bien. Un clamor de muchas personas y en virtud a eso es que la ley ha sido aprobada. Muchas Responsabilidad gracias. compartida. Buena suerte. Exacto. Gracias. Gracias. Walter Chirinos, vocero de la Asociación Tenencia Compartida Perú, y la doctora Patricia